Bueno, y ahora entramos de lleno en el capítulo 21, ya al final del Evangelio de San Juan, después de este largo periplo. El capítulo 21 es el de la pesca milagrosa. Dice, después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro, voy a pescar. Le contestaron, nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús, muchachos, ¿tenéis algo de comer? No, le contestaron. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír Simón que era el Señor, se ató la túnica, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba y que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Pedro al verle le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir. Palabra de Dios. Y aquí concluye el Evangelio de San Juan. Bueno, ahora los comentarios. Pero comentarios sobre esto, ¿no? Sobre este último capítulo 21. Ante todo, tenemos ahí una barca
la tradición interpretaba la barca justamente como una representación de la iglesia. La unidad de la iglesia simbolizada en esa red que no se rompe. El mar es el mundo. Pedro es la suprema autoridad, es decir, el Papa. Y el número de peces es el número de los elegidos, los que son sacados con la red, ¿no? Tirados fuera. Es interesante porque precisa el número, ¿no? Da un número muy preciso. Es decir, ¿por qué da ese número? Muchos se lo han preguntado a través del tiempo. Eran 153 peces grandes. Bueno, una de las explicaciones, hay otras que juegan con los números también, pero los números en hebreo, como en griego, como en distintos, como en los romanos, estaban representados por letras. Entonces, el número 153 daría la palabra Kahal. Y Kahal significa asamblea, significa eso, asamblea, pero asamblea de Dios. La palabra hebrea, Kahal, cuando se tuvo que traducir en griego, en la Septuaginta es la Biblia de la diáspora de los judíos, Septuaginta se llaman por los 70 sabios que determinaron justamente los libros canónicos. Y eso fue en el exilio de Israel. Digo, ellos tradujeron Kahal en griego como sinagoga. Sinagoga significa eso, asamblea. Ahora, cuando hubo que traducir en griego, los evangelios se escribieron en griego, mejor dicho. Probablemente el único que se ha escrito, pero no quedó ese original en arameo o en hebreo, haya sido el de Mateo, pero no quedó. Todos lo que se conoce es en griego. Ellos no usaron sinagoga, tenía que diferenciarla evidentemente, usaron eclesia. Por lo tanto, la palabra iglesia y la palabra sinagoga son sinónimas y vienen de asamblea, la asamblea de Dios, de la palabra Kahal. Así que podría haber sido eso, sí. Suena más que probable, ¿no? Otro pasaje que a mí por lo menos me toca mucho, ¿no? Es cuando Juan, el discípulo que el Señor amaba, que lo reconocemos como Juan, como el autor de este evangelio, lo reconoce. Cuando le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor. Estaba en la orilla, no estaban muy apartados de la orilla, por otra parte, estaban pescando, pero no muy apartados de tanto que Jesús les puede hablar en voz alta, gritaría, pero lo escuchan. Estaba a una distancia, además que cuando no hay, en el agua, donde no hay obstáculos, la voz llega y los sonidos llegan más que donde hay obstáculos, árboles y demás, ¿no? Bueno, y entonces el Señor, y ahí, ¿qué hace? El impetuoso Pedro, como siempre, se lanza con todo. Apenas si puede vestirse, porque estaba desnudo, dice, y se lanza. Estaría con un taparrabos, por supuesto, ¿no? Pero con el torso desnudo y todo, y se lanza. Lo cual demuestra también ese signo de reverencia, de respeto, de santo temor, ¿no? Que siempre tenemos que tener con el Señor. Y sacaron esos peces, ellos lo habían reconocido, pero nos damos cuenta que el Jesús resucitado no tiene los rasgos exactos, es decir, hay algo que no es como los de Maús, no lo reconocen totalmente así físicamente, para decirlo de alguna forma. Es él, sin lugar a dudas, pero hay una transformación. Bueno, y después viene esto de la triple, sanación por las heridas que tenía seguramente Pedro,
cuando lo había negado 3 veces. Y aquí el Señor le pregunta 3 veces también. 3 veces para curar la herida de Pedro. Le pide esa triple confesión de amor. Y le da el primado, apacienta mis ovejas, pastorea, ¿no? Todo eso, apacienta mis corderos. Es decir, aquí, bueno, otra cosa también, otro detalle, un detalle también, que podría ser la psicología de Pedro. El Señor toma todo en consideración. Si os acordáis, Pedro, cuando lo niega, hay un fuego ahí. Estaban ahí afuera y había un fuego. Y aquí también hay un fuego. Es decir, junto al fuego, lo negó, junto al fuego lo está el Señor, le está preguntando, le está haciendo esa pregunta, pidiéndole esa triple confesión de amor. Y hay que también subrayar que le dice, apacienta mis ovejas. Siempre hay que tener en cuenta esto, desde el Papa hasta el último sacerdote, que nosotros pastoreamos, apacentamos no nuestras ovejas, sino las ovejas del Señor, la porción del rebaño que nos ha sido dado. Mis ovejas, eso cuántas veces yo creo que en la práctica se puede olvidar, ¿no? Y además, volviendo también al poder ese de atar y desatar que le da Pedro, ¿no? Como nos dice también el catecismo, el número, creo que sí, aquí lo tengo, 553. El poder de atar y desatar significa esa autoridad para absolver los pecados. No solo también para eso, porque ¿qué es atar y desatar? Para pronunciar sentencias doctrinales, y para tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Por ejemplo, cuando la iglesia excomulga o cuando quita una excomunión. Atar y desatar. Cuando la iglesia proclama una verdad de fe, también. Y Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Catecismo número 553. Y también, refiriéndose a esta conclusión, ¿no? Cuando dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, dice San Juan Crisóstomo, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Es costumbre no ocultar nuestro testimonio cuando estamos seguros de la verdad, y mucho más aquel que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, porque había estado presente en todo y no se apartó de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Claro, es el mismo que da testimonio, firme testimonio de aquella agua y aquella sangre que brotó del costado de Cristo. Bueno, y aquí terminamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.